Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Pues buenos días, estamos aquí nuevamente tocando un tema añejo, muy añejo, y es el del ramal Camelinas, el Libramiento Sur, y vienen dos representantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma a manejarnos con documentos, ¿sí? La opacidad tan terrible que existe en la información y las contradicciones entre la misma información que da el gobierno federal, las constructoras, el gobierno municipal, el gobierno del estado. Entonces es un como dicen, un galimatías que nadie entiende, ¿no? Entonces, para eso hemos invitado a dos compañeros, Gustavo Alcocer y Montezuma Madrigal. Entonces, ellos son voceros del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma y nos van a platicar, pues, simplemente en qué consiste su opacidad. No sé quién comienza de los dos. Yo. Bueno, el pasado día 8 de marzo dimos una rueda de prensa en esta ciudad de Morelia, donde revelamos una serie de documentos que revelan no solo las opacidades, sino ilegalidades del ramal Camelinas, que no son nuevas. ¿Quién puede decir? El titular de nuestra rueda de prensa, el gobierno miente, no era ningún descubrimiento, ni estábamos diciendo nada nuevo. El asunto es que lo estábamos diciendo con documentos, que estábamos sacando pruebas que ellos mismos nos dan por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública, donde nos entregan documentos que desmienten lo que ellos dijeron. Y te pongo dos ejemplos que nos parecen sustanciales. Por ejemplo, se dijo en una rueda de prensa del gobierno federal el pasado 18 de diciembre que la obra no tenía subejercicios, que la obra estaba perfecta, que la obra iba avanzando viento en popa, y resulta que una solicitud que nos entregan el día 3 de febrero nos contestan en el numeral 1 que la construcción de la obra fue suspendida temporalmente a partir del 1 de diciembre debido al recorte presupuestal. Y esto no se corresponde con la realidad, porque si bien el túnel está detenido, el resto de la obra avanza, que son las terracerías que están en los filtros viejos. Es decir, alguien está mintiendo. La SCT vuelve a mentir, primero diciéndole a los michoacanos que la obra avanza sin complicaciones, cuando ellos ya tenían este documento que dice que el 1 de diciembre se suspende por recorte presupuestal todas las obras inútiles, entre ellas esta, y resulta que ellos avanzan a escondidas en otros tramos, que son las terracerías que se han estado haciendo. La segunda gran mentira de este delegado, que se llama Alejandro Lambretón, es que la obra, decíamos, no tenía subejercicios. En este mismo documento se establece que la obra tuvo un ejercicio por 117 millones de pesos, es decir, tuvo un subejercicio por encima de los 280 millones de pesos. Si estamos hablando de una obra que no ejerció ni siquiera el 30% de los recursos que se le asignaron. Y no los ejerció, no solo por la oposición del MCDL, que los ha estado confrontando con documentos técnicos y científicos, sino por la imposibilidad técnica de la obra. La obra de verdad tiene complicaciones técnicas, y segundo, por la corrupción de las compañías que aquí están. Tradeco es una compañía que está inhabilitada a nivel nacional y no le han podido pagar un peso. Entonces estamos hablando de que vuelve a mentir el delegado. ¿Y con qué dinero sigue trabajando Tradeco? Tradeco está, según ellos, en una solicitud de información, está trabajando con sus anticipos que se le dieron en el año 2012. Cosa que pues les han durado muchos anticipos, ya pasaron más de 4 años y siguen trabajando con ello. No le pueden pagar un peso más, lo han reconocido en solicitudes de información. Y entonces ellos están avanzando, digamos, de manera silenciosa y opaca, como bien tú decías al inicio. Y finalmente, no solo nos mienten a los ciudadanos. En otra solicitud de información que tenemos aquí, reconocen que le mienten a la propia SCT, a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SCT, en un estudio que se llama costo-beneficio. ¿Qué dice ese estudio? Ese estudio tú justificas para que se te dé los recursos o no de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues ahí informan ellos que en costo de anticipos ellos pagaron 64 millones de pesos, cuando en realidad pagaron 67. Puede decir 3 millones no es nada, pero mentirle a la Secretaría de Hacienda lo hacen con dolo. Lo hacen sabiendo que necesitan esa autorización del costo-beneficio y mienten en las cifras. Es decir, esta carretera está llena de mentiras ahora documentadas.
Y el último que mintió fue el señor gobernador. El señor gobernador, cuando nosotros fuimos a sacar una lona de manera pacífica, de manera ciudadana, en el foro de consulta, la extendimos, éramos como 7, 8 personas, fuimos solamente una comisión, la extendimos, no hicimos un grito, estuvimos ahí parados como para que se leyera que habíamos ido a entregar las firmas y no se nos habían recibido. Y en eso, ¿de qué firmas estás hablando? Hicimos una colecta de firmas que los ciudadanos que nos escuchan y nos ven no sabían. Recogimos 10,000 firmas en menos de un mes, 10,000 ciudadanos contra el ramal Camelinas, pidiendo al gobernador se rescate el área natural protegida y se establezcan programas de reforestación y no se construya ninguna obra civil en la zona. Esas 10,000 firmas se le querían entregar en mano al gobernador y sus guardaespaldas nos sacaron. Ahí en ese foro el gobernador... Con lujo de fuerza. Con lujo de fuerza, exhibiendo pues una cara del gobierno que vamos a ver más seguido, mucho más seguido. Entonces, esperemos que no, ¿eh? No, pues está claro, si eso le hicieron a un movimiento con, digamos, muy probado en la ciudad, muy conocido, que iba de manera pacífica, ¿qué le van a hacer a cualquier otro movimiento popular o cualquier otra acción ciudadana? ¿A qué voy con esto? Ahí el gobernador nos declaró en los medios, dijo, ellos que verifiquen su información, que vean porque no tienen datos, no tienen información, la obra es viable y se va a hacer. Pues nosotros le solicitamos, por medio de acceso a la información, que nos diera los documentos que él tenía, para que nos diera que la obra es viable, y a lo mejor nosotros estamos equivocados, ¿no? A lo mejor todos los científicos que han investigado la zona están equivocados, y él tiene otros datos. Pues nos contesta en la solicitud de información del gobernador, que vayamos a la Semarnat, que porque él no tiene la información. Entonces, acá el gobernador habló con mucha seguridad de que él tenía la información. Y que era viable la obra. Y que era viable la obra. Pues vamos a la Semarnat, y en el numeral 4 nos dice que los estudios de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo que aseguran que la obra es viable, están reservados. Es decir, no los conoce ni la Semarnat ni el gobernador. Entonces, están mintiendo flagrantemente, nos llaman, nos insultan en los medios de comunicación, nos dicen que nos informemos, que somos ignorantes, y a la hora que les decimos papelitos, nos dicen, no los tenemos. Entonces aquí, en el transcurso de esta plática, la compañera nos va a poner los documentos, nos va a sacar una foto, no sé cómo le va a hacer, entonces, para corroborar todo esto, ¿no? Sí. La veracidad. Y están disponibles en línea también las solicitudes de información. Y lo último que quisiera para darle paso a Gustavo es el tema de los estudios de la Michoacana. Tú eres un nicolaita y muchos de nosotros lo somos y amamos a nuestra universidad, respetamos a nuestra universidad, a nuestros investigadores, pero nos parece aberrante que haya académicos mercenarios. Es decir, que haya académicos que se presten a un juego de una institución como la SCT para ir sobre los ciudadanos. Y demostramos en esta rueda de prensa también que entre los dos investigadores que hicieron el estudio de la Michoacana, pues no son tan imparciales que digamos. Resulta que por medio de solicitudes de acceso a la información, que son estas, ubicamos que tanto la 4316 y la 4416, las solicitudes, ubicamos que los dos investigadores, Carlos Chávez Negretes y Jorge Alarcón Ibarra, entre los dos cobraron más de 171,000 pesos en talleres, cursos a la SCT entre el año 2014 y 2015. Es previo al estudio y ya estaban trabajando para la SCT. No tenían ninguna imparcialidad. No son los mejores académicos de la Michoacana en la rama, es decir, son trabajadores de ellos. Y más de eso, el propio Carlos Chávez Negrete trabajó para la SCT entre el año 92 y 94. Es decir, estamos hablando de investigadores que no tienen imparcialidad, que no responden a los intereses de la Universidad Michoacana, sino a los intereses de la SCT, y nos empantanaron a todos. Yo ahí veo una contradicción, o sea, porque de la misma universidad también hay científicos que han dicho lo contrario. Entonces la universidad no ha tenido la capacidad de juntar dos opiniones diferentes que pudiéramos decir quién sabe cuál tenga razón, pero juntar las dos partes y decir vamos a sacar una conclusión, sino simplemente parcialmente dicen a una facultad le dicen una cosa y a otra facultad le dicen otra cosa. Entonces, pero por ejemplo, ¿cómo tomas de que el estudio está reservado? Sí, no. ¿Qué dice el estudio para estar reservado? Pues, o es una porquería ese estudio, está mal hecho, y temen que los investigadores de alto nivel lo evalúen y lo destrocen, o ese estudio simplemente no se hizo. Está fallando la responsabilidad social de la universidad. Eso es algo que pues el doctor Medardo tiene que responder a esto. Nosotros hablamos con el doctor Medardo, tuvimos una reunión con él, como Movimiento de la Loma, y él se comprometió a que esto sería público. ¿Cuándo la tuvieron? La tuvimos hace como ya casi un año.
cuando estaba haciéndose el estudio. Ya. Y él dijo, lo vamos a hacer público porque esto nos interesa a todos. Ya. Y los investigadores dijeron lo mismo, estos mercenarios, Carlos Chávez y Jorge Larcón, ellos mismos dijeron lo mismo. La SCT, todo el mundo va a ser público y a la hora de que salen los resultados resulta que son reservados. Seguramente o es una porquería de estudio o no hay estudio. Y se cobraron 5 millones a la bolsa sin hacer nada. Son 5 millones costaron 5 millones y medio de dinero público. Los cobró la universidad. La universidad para hacer los investigadores. La universidad se dejó 500 mil pesos y los 4 millones y medio son para los investigadores. Bien. Y el equipo. Sí, bueno, yo creo que aquí es algo preocupante hablar de que un gobierno, o varios gobiernos en este caso, no den información a la población. O sea, se ha luchado tanto en la sociedad para que haya transparencia, para que haya acceso a información, y en una obra pública que tiene implicaciones muy grandes para todos, o sea, el destruir el área natural protegida no va a tener impacto solamente para los que vivimos abajo, va a tener impacto en unos años en la pérdida de agua, en la pérdida del bosque, o sea, pérdida de oxígeno, a una población de todo el valle o de toda la cuenca, porque el agua que se cosecha acá arriba, precisamente, llega hasta Cuitzeo y llega a la profundidad de los mantos freáticos de Morelia. O sea, esta obra estamos hablando que tiene un impacto social muy amplio, político, económico, ecológico, social. Si esa es una cuestión clave, ¿por qué los gobiernos tienden a aprovechar su poder? Porque esto es lo que están haciendo, es un abuso de poder. Están abusando de su poder al no dar información, al engañar, al mentir, ¿sí? Al distorsionar las cosas, al reprimir a la gente, a negarle su derecho de expresión, que eso es clave. Nos parece que eso es fundamental, ¿no? O sea, es fundamental que si los gobiernos realmente quieren avanzar en una sociedad más democrática, tienen que hacer eso. Bueno, entonces, como recapitulando, primero, ustedes traen documentos que están manejándose la opacidad, uno. La otra, la situación de la universidad poco clara en el sentido de deslindar qué es lo que está pasando con los estudios, de que aparentemente hay conflicto de interés. Que no hay concordancia entre lo que dicen unos científicos de la universidad con otros. Entonces ahí eso es un problema también de la universidad. La responsabilidad social de la universidad. Ahora, estamos hablando de esa obra. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos millones está costando o va a costar o está planeado que cueste? En un estado, en un país en quiebra. ¿Sí? El estado debe 30,000 millones, nuestro país debe 9,000 billones de pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo para hacer una obra que realmente no es viable? Pues cuesta 1.500 millones de pesos de presupuesto público, casi el presupuesto de toda la ciudad de Morelia. Sí. Estamos hablando de una obra suntuosísima, que son 4 kilómetros, la obra más cara del país por kilómetro. Y otra cosa que es ilegal, estimado Polo, es que tú supiste que ya licitaron el túnel 2, seguramente el túnel que va a Ocolusen. ¿Sabes cómo se licitó ese túnel 2? Y con documento en la mano lo decimos. De una forma ilegal, que esa licitación debería de caerse en este momento. Se licita el túnel el día 3 de agosto, el 25 de agosto se publica la licitación en el diario oficial como debe ser, nacional. Es decir, solo las compañías de México pueden participar. Pasa el periodo de inscripción de compañías nacionales y el día 3 de septiembre se hace una junta de aclaraciones. Ya pasó casi un mes. Entonces, se hace la junta de aclaraciones. Y en la junta de aclaraciones, donde ya venimos los puros compas, decimos, ya no va a ser nacional, va a ser internacional. Eso es ilegal. Y la hacen internacional para que entre Aldesa, una compañía española, que al final es la que gana la licitación. Cuando nos dicen que los mejores están haciendo la obra, que la ingeniería mexicana lo puede todo, que somos los mejores en ingeniería del mundo, etcétera, decimos, sí, tenemos muy buenos ingenieros, los mejores, pero aquí no están los mejores. Están los amigos, los compadres, está Tradeco, está RIMSA, que ahí está la porquería que hizo en la Amalia Solórzano y la porquería que hizo en la Juárez. Está Tradeco, que dice, ahí está la porquería que hizo en la Durango Mazatlán. Que se acaba de... Está las porque sus obras hablan por ellos. Y ahora entra Aldesa con una licitación amañada. ¿Qué vamos con esto? No son los mejores. Ese mito se cae. Son sus amiguetes. Bueno, entonces, de hecho, la compadre ya nos tiene marcado el paso. Entonces,
Esa información, aparte de que la vamos a poder ver aquí, Claro. o sea, la compañera va a poner una réplica de esta información que se puede ver, pero también la podemos ver en el Facebook, en la página del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, ¿verdad? Así. En el Face, Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, ahí van a estar toda esta documentación para Así. que la gente que esté interesada, y sí estaríamos reclamándole al presidente de la República, al señor gobernador, al presidente municipal, y todo lo que de ellos se desprende, pues que aclaren esto, ¿no? Porque yo creo que no tienen la obligación de transparentar. Pues el punto de acuerdo, ¿no, Gustavo? Ahí si quieres Así comentar es. de eso rápido. Bueno, ¿de cuál de todos? El del ayuntamiento. El que Ah, nos bueno, debe. hay algo muy interesante que se hizo en el ayuntamiento. Un regidor del ayuntamiento de Morelia presentó un punto de acuerdo, una propuesta para que se proporcionara a todas las comisiones del ayuntamiento para darle a la sociedad el expediente de la obra Camelinas. Que el municipio debe tener un expediente, porque el municipio debió, porque no existe, debió de haber emitido la licencia de construcción a una obra. Cualquier ciudadano que construye en Y previos, si usted se estudios. pone a construir sin licencia, le cae el municipio, se la cancela, lo multa, y aquí no tienen licencia de construir. ni los permisos previos. Y tampoco no tienen o sea, no existe, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental estatal, dado que estamos hablando de una área natural protegida del Estado. Tampoco existe. Y tampoco existe la autorización de derecho de vía. Podemos preguntar así como, Y ¿quiénes son los ganones de esto? ¿no? Bueno, lo que pasa es que la ley dice muy claramente que para que tú hagas una construcción necesitas tener todos esos requisitos previo a iniciar. No se tienen, ya llevan más de un año en esta construcción y no se tienen esos permisos. Entonces, bueno, lo interesante aquí es de que el Cabildo y el presidente autorizó que se entregue ese expediente, aunque todavía no lo han entregado. Se supone que ya lo deben tener, pues si yo tengo un expediente, abro la gaveta, saco y lo entrego, ¿no? No se tiene. Que lo entregue. Bueno, como pues tú dices. les damos las gracias aquí a Moctezuma, a Gustavo. Voces de cambio.